En 1979, más de 350 millones de personas en todo el mundo sintonizaban cada semana un programa de televisión mexicano. No tenía efectos especiales, no tenía presupuestos millonarios, solo tenía una vecindad humilde, personajes cotidianos y un niño pobre que vivía en un barril. Ese programa se llamaba El Chavo del Ocho y su creador era un hombre llamado Roberto Gómez Bolaños. Pero lo que el mundo no sabía mientras reían con ese niño huérfano en la pantalla era que su creador también había sido un niño roto. Un niño que perdió a su padre a los 6 años, que fue enviado lejos de su madre porque no había dinero para mantenerlo, que aprendió desde muy pequeño que hacer reír a los demás era la única forma de tener un lugar en el mundo. Roberto Gómez Bolaños creó personajes llenos de humanidad a pesar de su dolor, y todo lo que pasó después en su vida, los conflictos, las rupturas, las relaciones rotas, no fueron actos de maldad ni de ego desmedido, fueron las consecuencias inevitables de un hombre que pasó toda su vida construyendo refugios emocionales para millones de personas, pero que nunca pudo construir uno para sí mismo. Pero para entender su historia, tenemos que volver al principio. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media con inclinaciones artísticas. Su padre, Francisco Gómez Linares, era dibujante y pintor, mientras que su madre, Elsa Bolaños, tenía una sensibilidad poética que llenaba la casa de libros y conversaciones. Ese entorno sembró desde muy temprano la imaginación del pequeño Roberto. Pero esa estabilidad duró poco. Cuando Roberto tenía apenas 6 años, su padre murió repentinamente de un derrame cerebral. Ese evento lo cambió todo. Su madre quedó sola, con varios hijos que mantener y deudas que pagar. La situación económica se deterioró rápidamente. El hijo, que había crecido rodeado de arte y cultura, de pronto se enfrentó a una realidad brutal. No había dinero suficiente. Fue entonces cuando tomaron una decisión dolorosa. Roberto fue enviado a vivir temporalmente con familiares en Guadalajara, lejos de su madre, lejos de su hogar, en un lugar donde conoció de primera mano lo que significaba vivir en una vecindad, compartir espacios estrechos con desconocidos, ver a niños descalzos jugando en la calle, presenciar la lucha diaria por sobrevivir. Ese contraste social de tener un hogar estable a ser enviado lejos, de tener un padre a perderlo de golpe, marcaría profundamente su psicología. Años después, esa vecindad de Guadalajara se convertiría en el escenario del Chavo del Ocho. Pero más importante aún, ese niño enviado lejos que no tenía un hogar fijo, se convertiría en el niño del barril. Durante su infancia, Roberto también descubrió algo crucial. Hacer reír le daba un lugar en el mundo. Su baja estatura lo convertía en blanco fácil de burlas, pero cuando él hacía reír a los demás, las burlas se detenían, la risa se convirtió en su armadura, en su forma de sobrevivir. Cuando regresó con su madre a la Ciudad de México, siguió un camino correcto como tantos jóvenes de su época. Estudió ingeniería mecánica en la UNAM. Trabajó en empleos convencionales, incluida una fábrica, pero algo dentro de él no encajaba. Sentía que estaba viviendo una vida prestada, una vida que no le pertenecía. El punto de quiebre llegó cuando conoció a Graciela Fernández, quien se convertiría en su primera esposa. Ella vio algo en Roberto que él mismo no se atrevía a ver: talento. Ella lo impulsó a dejar la seguridad del empleo convencional y perseguir lo que realmente quería: escribir, crear, hacer reír. Roberto renunció a la ingeniería, sin garantía, sin red de seguridad, solo con la esperanza de que su creatividad lo sostendría, y comenzó desde abajo. Entró a trabajar en una agencia de publicidad, donde rápidamente destacó por su capacidad para generar ideas efectivas y rápidas. De escribir anuncios comerciales pasó a crear conceptos completos. Su talento llamó la atención, y pronto comenzó a escribir guiones para programas de televisión. Aquí ocurre algo fundamental. Roberto se formó como uno de los guionistas más importantes de México antes de ser actor. Escribió para programas como Cósmicos y Canciones, y para figuras como Viruta y Capolina. Su velocidad y calidad eran tan impresionantes que dentro del medio le pusieron un apodo: Shakespeare Chiquito. Con el tiempo ese apodo se transformó a Chespirito, pero Roberto no quería solo escribir, quería crear universos completos. Con la llegada de nuevos canales de televisión en México encontró su gran oportunidad. En el Canal 8, Televisión Independiente de México, creó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa donde aparecieron personajes como el Dr. Chapatín. Por primera vez, Roberto no solo escribía, actuaba, dirigía, controlaba cada aspecto creativo. Se había convertido en un creador total. Y entonces llegó el Chapulín Colorado. Roberto rompió todos los esquemas con ese personaje.
No era el héroe fuerte, invencible y perfecto que dominaba la televisión de la época. Era un héroe torpe, inseguro, que resolvía problemas más por suerte que por habilidad. Era profundamente humano, y precisamente por eso millones de personas se vieron reflejadas en él. El éxito fue inmediato, pero fue con El Chavo del Ocho que Roberto alcanzó la inmortalidad. Inspirado en las carencias que había visto en su infancia, creó a un niño pobre que vivía en un barril dentro de una vecindad, un niño sin padre, sin hogar fijo, sin nombre propio, solo lo llamaban El Chavo. Y alrededor de él construyó un universo de personajes cotidianos, pero profundamente humanos. Lo revolucionario del programa no era solo el humor, era que Roberto había creado algo que no existía en la televisión mexicana de aquella época, un universo narrativo con personajes recurrentes, con historias que se entrelazaban, con relaciones complejas. No eran sketches aislados, era una familia disfuncional pero real. El elenco se volvió icónico, Ramón Valdés como Don Ramón, Carlos Villagrán como Kiko, María Enrique de las Nieves como la Chilindrina, Florinda Mesa como Doña Florinda. Juntos crearon algo mágico. El programa explotó. No solo en México, se exportó a más de 90 países, se tradujo a decenas de idiomas, millones de personas en América Latina, España, Estados Unidos, incluso en países tan lejanos como Rusia y China. Sintonizaban cada semana para ver las aventuras de ese niño pobre. Pero a medida que crecía el éxito, crecían también las grietas en la vida de Roberto. Los conflictos comenzaron a surgir. Carlos Villagrán exigió derechos sobre su personaje, Kiko. Argumentaba que después de años de interpretarlo, el personaje también le pertenecía. María Antonieta de las Nieves hizo lo mismo con la Chilindrina. Hubo demandas, batallas legales, rupturas dolorosas. Para el público esto parecía una batalla de egos, un creador controlador que no quería soltar sus personajes, pero la realidad pudo haber sido mucho más dolorosa. Tal vez la razón por la que Roberto no podía soltar a esos personajes era porque creía que eran lo único en su vida que realmente le pertenecía. Creció sin padre, fue enviado lejos de su madre. Aprendió desde niño que las personas se van, que los hogares se rompen, que nada es permanente. Pero los personajes que creaba, esos sí eran suyos. Nadie podía quitárselos, o al menos eso creía. Su relación con Graciela Fernández, la mujer que lo había impulsado a perseguir sus sueños, también comenzó a deteriorarse. Roberto inició una relación con Florinda Mesa, mientras aún estaba casado. Esto generó rupturas familiares, tensiones dentro del elenco y críticas del público. Una infidelidad nunca será justificada, pero es interesante tratar de comprender su comportamiento. Para ello debemos detenernos a reflexionar sobre algo fundamental sobre la naturaleza humana y el trauma. El psicólogo británico John Bowlby desarrolló la teoría del apego, que explica cómo los niños que pierden figuras parentales en edades tempranas desarrollan patrones de apego inseguros. Roberto perdió a su padre a los 6 años y fue enviado lejos de su madre. Esa herida nunca sanó. Nunca aprendió cómo se sostiene una relación sana porque nunca tuvo un modelo estable. Cuando tuvo éxito, cuando tuvo amor, no supo cómo sostenerlo. Tal vez su infidelidad no fue una crueldad calculada, sino una manifestación de un hombre emocionalmente roto que no sabía cómo manejar la intimidad. Otro punto interesante es sobre sus creaciones. Carl Jung nos habla del concepto del sanador herido. Aquellos que más consuelan a otros son a menudo los más heridos por dentro. Roberto creó refugios emocionales en la pantalla porque necesitaba desesperadamente un refugio para sí mismo. Creó un hogar, la vecindad, porque nunca tuvo uno estable. Creó personajes que se abrazaban, que se perdonaban, que regresaban después de cada pelea porque anhelaba que alguien hiciera lo mismo por él. Entonces llegó el golpe más duro. Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, decidió irse del programa por diferencias económicas y creativas. Para Roberto esto no solo fue la salida de un actor, fue una pérdida paterna simbólica. Don Ramón era la figura paterna del programa, el corazón emocional, y cuando se fue, algo se rompió definitivamente. El programa continuó, pero ya no era lo mismo. Los actores envejecían en roles infantiles, las fórmulas se repetían, la frescura se perdía, y Roberto, incapaz de soltar, siguió adelante más tiempo del que debía, pero eventualmente tomó una decisión consciente. Terminó El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En sus últimos años, Roberto se enfocó en teatro, escribió libros y se casó con Florinda Mesa, pero también enfrentó pérdidas profundas, la muerte de Ramón Valdés, el fallecimiento de sus hermanos, el alejamiento de algunos de sus hijos. Cuando murió el 28 de noviembre del 2014, su despedida fue masiva. El Estadio Azteca se llenó.
Generaciones enteras lloraron porque habían perdido al hombre que les había dado compañía cuando estaban solos, risas cuando no tenían nada más. La vida de Roberto Gómez Bolaños nos enseña algo brutal y hermoso al mismo tiempo. Los seres humanos más rotos son a menudo los que crean la belleza más pura, no a pesar de su dolor, sino precisamente a través de él. No necesitamos que nuestros héroes sean perfectos, solo necesitamos que sean honestos sobre su humanidad. Y Roberto, con todas sus fallas, con todos sus errores, fue profundamente humano, y quizás eso sea suficiente.